El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Este es un espacio que busca respuestas y las encuentra vinculadas con la salud humana. Y atención, atención, porque hoy hablaremos aquí sobre caries dental. Y está con nosotros la doctora en estomatología, Yamilé Herrera. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Comencemos por una pregunta que se impone. ¿A qué llamamos caries, doctora? La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial, porque influyen muchos factores que dan inicio a la misma. Ocurre en la estructura dentaria y afecta a más del 90% de la población. Es causada por la actividad de ácido producida por aquellos microorganismos que actúan sobre los restos de alimentos, que son capaces de desmineralizar el esmalte o el cemento si están expuestos en medio bucal. Óigame que usted ha defendido la respuesta desde el concepto de caries dental, pero habló de un 10%. ¿Quiere decir que puede que haya un 10%? Un 90%. No, un 10% que no la padezca. Así mismo. ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, pero la mayor parte se ve afectada, porque es una enfermedad que mundialmente, una caries no tratada, tiene una prevalencia bien alta. Se estima que aproximadamente 2.500 millones de personas padecen de dicha enfermedad. Pero nos llamó la atención el 10% porque pensé que todos en algún momento de la vida pues adquiríamos la enfermedad, pero parece que no es así. Hay quien llega, digamos, a los 60, 70 años sin padecer caries dental, aunque es la minoría, claro. Sí, es correcto. Que bueno, quizás fueron los que actuaron con prevención, respetaron determinadas medidas higiénicas de las cuales vamos a hablar también en el programa. Ya nos queda claro que la caries dental es una enfermedad y que la padece la mayor parte de la población mundial, pero es una enfermedad que, como dice bien el apellido, actúa sobre el diente, sobre la pieza dental, ¿verdad? Exacto, así mismo es. No ocurre en otra zona de la estructura bucal. No. Ya, pues vamos aclarando dudas en el camino, doctora. Cuando comienza o cuando comenzamos a padecer la caries dental, no tenemos síntomas, no sentimos ningún indicador de que está ya actuando la caries. De manera general, Sí. En sus inicios, la caries no tiene ningún síntoma. Todo comienza una vez que la lesión cariosa vaya avanzando, empieza el dolor, la sensibilidad a la ingestión de alimentos dulces, a los cambios térmicos, tanto en frío como en calor. Ya, pero en el tiempo, ¿cuánto demora la caries en comenzar a destruir definitivamente la pieza dental? Todo depende de los factores de riesgo que estén vinculados a esa persona. Pero como promedio, doctora, digamos 1 año, 2 años. No, meses. Ah, en meses. Sí. En meses ya comienza a sentirse el síntoma más directo, más doloroso, digamos, de la enfermedad. Sí. ¿Cómo lo describiría usted? ¿Cómo es este dolor que sentimos como signo o síntoma de la carie? ¿Cómo se describiría? La carie en sus inicios, bueno, Sí. no tiene ninguna sintomatología. Una vez que vaya avanzando esta lesión cariosa, producto de una mala higiene bucal, el incorrecto cepillado que te lleva al empaquetamiento de alimentos, una cavidad que está expuesta, que existe dificultades al masticar, puede llevarte a una gingivitis, a un sangramiento de la encía, y todo esto conlleva a que el diente pueda sufrir una formación de absceso, formación de pus, sensibilidad en los ganglios linfáticos. Estos son signos que signos. son frecuentes ante la caries dental, pero sobre todo nos quejamos del dolor, doctora. Es un dolor muy fuerte el que provoca la caries dental, ya digamos cuando está en su máxima expresión, diría yo. Asimismo, una cavidad expuesta con su nervio, como le dicen así en la población, expuesta a todo lo de la masticación, los alimentos, al agua, tanto el frío como el calor, todo. Empieza el proceso doloroso por todas las terminaciones nerviosas que están vinculadas a esa raíz de ese diente, por toda la sintomatología. El ser humano, existe. ¿cuántas piezas dentales tiene, doctora, como promedio, como regla general? 33. 32. 32. Contando los cordales. Ya. Sí. ¿Sobre qué piezas con más regularidad actúa la caries dental en la estructura bucal nuestra? ¿Sobre las muelas? Sí, según estudios realizados, el número 6, que son los primeros molares permanentes que brotan a los 6 años, son los más propensos a caries, son los primeros que salen y son los que tienen mayor probabilidad
de padecer de caries. Digamos porque son los más longevos Sí, en la estructura bucal, son los más expuestos, los más frágiles o vulnerables. y los primeros que salen. Claro. Habló usted de los 6 años. ¿En los niños puede aparecer caries dental? Sí, es muy frecuente la carie dental en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Aunque todas las personas que tienen dientes pueden padecer caries. Claro. Incluso los bebés. Incluso los bebés Incluso también. los bebés que particularmente están sometidos al biberón, que es una causa fundamental de caries en el bebé. La caries en estos niños pueden aparecer, empezar a desarrollarse una vez que empiece el brote de los dientes temporales alrededor de los 6 meses de edad. Estas caries se llaman caries rampantes o caries de biberón. Se originan por la exposición frecuente de los dientes de este niño a esas bebidas que contienen dulces, como por ejemplo la leche, los jugos, que se llevan a la cama a la hora de dormir. Y todo este alto contenido de azúcar trae consigo que debilita el esmalte y posteriormente la formación de la caries. ¿Y cómo se atiende en un bebé, digamos, menor de 1 año una caries dental? Eso es complicado. ¿Cómo se puede diagnosticar? El niño, por supuesto, no puede expresarlo, no puede contarnos lo que está ocurriendo. Muchos de ellos ni siquiera pueden hablar todavía al año de vida. ¿Se atienden estos casos de niños menores de 1 año? Por eso es que la actividad de educación para la salud, el vínculo con el médico de la familia, para trabajar en la población, para informarle a la madre desde que está en gestación todos los acontecimientos que pueden ocurrir, para cuando llegue esta edad prematura, que no se espera que un diente tan pequeño, a partir de los 6 meses de edad que empieza su brote, se vea afectado, tomando siempre esas medidas preventivas. En caso de que no se tomen y lleguen a nuestra consulta, pues de la mejor manera, siempre con la colaboración de los padres. Pero sí, existen procedimientos que podemos ayudarlos a resolver ese problema. Creo otros grupos poblacionales, doctora, están expuestos a la caries dental o son más vulnerables. Las embarazadas, digamos, los diabéticos, las personas con algún otro padecimiento. Los adultos mayores también. Sí. ¿La diabetes u otra enfermedad crónica también puede tributar a la aparición de caries? Sí, la diabetes es una de las enfermedades sistémicas de mayor repercusión a nivel bucal. El diabético tiene la característica que el sistema inmunológico es menos efectivo porque está más propenso a contraer infecciones, y dentro de ellas están las infecciones bucales, y ahí entra la caries dental y las enfermedades de las encías. ¿Y en el caso de las embarazadas? Las pacientes gestantes sufren con un proceso de cambios hormonales muy constante, y siempre se dice, no, porque el embarazo me acaba con la dentición. Sí. Eso es falso, eso es un mito falso. ¿Qué pasa? Que la embarazada está expuesta a las náuseas, el vómito, ese ácido de ese vómito. Si usted vomitó y no se enjuagó la boca posteriormente, ese ácido está ahí, actuando sobre las superficies dentales. Usted come, porque debe de seguir una dieta, sus meriendas, sus desayunos, y eso influye. No te lavaste la boca y todos esos restos de alimentos en esas superficies dentales va descalcificando el esmalte, y todos los cambios hormonales que están asociados tienen más probabilidad de padecer caries dental. Doctor, hagamos un reposo, ¿verdad? Hagamos una breve pausa y regresamos para seguir conversando sobre la caries dental. Estoy segurísimo que hemos despertado el interés de nuestro público con el tema de hoy. Espero se queden con nosotros. Hacemos el receso. Ya volvemos. Para mantener una dieta equilibrada y contribuir al bienestar general, la Organización Mundial de la Salud sugiere el consumo de 5 porciones de fruta al día, lo que equivale a unos 400 gramos en total. Sin embargo, esto no significa que comer un poco más nos lleve a padecer efectos perjudiciales. Algunas personas piensan que la forma de consumo de las frutas no importa y cubren su ingesta diaria solo a través de jugos. Error. Aunque los jugos son refrescantes y aportan algunas vitaminas y minerales, no brindan los mismos beneficios que comer las piezas enteras. Una fruta sin procesar conserva toda la fibra, lo que es crucial para promover una buena digestión, aumentar la saciedad y regular el azúcar en la sangre. Aunque algunos piensen que es mejor ingerirlas en ayunas o antes del almuerzo, no existe una hora idónea en la que se deba comer fruta.
No es cierto que el cuerpo las asimile distinto según el momento del día, por eso tampoco es malo comerlas de noche. Puedes ingerir 5 o más porciones diarias sin que esto implique efectos perjudiciales. Solo asegúrate de mantener un equilibrio en tus necesidades energéticas y nutricionales, asegurando la presencia de otros tipos de alimentos en tus comidas. Caries dental, el tema que aborda hoy Consejo Sano. Se mantiene con nosotros la doctora en estomatología, Yamilé Herrera. Doctora, retomemos las causas, los factores de riesgo que son, digamos, los que tributan a la enfermedad que conocemos como caries dental. Usted mencionó algunas causas ahorita e hizo hincapié, insistió, fue enfática en la higiene bucal. Hay que garantizar esa higiene para evitar la caries dental, ¿verdad? Una buena higiene bucal trae consigo el fortalecimiento del esmalte y evita las enfermedades de las encías. Esta buena higiene bucal también evita la transmisión de enfermedades bucales y siempre se trata de inculcar en los primeros años de vida para que se cree el hábito. Y una correcta higiene bucal está basada sobre todo en el correcto cepillado, que se debe realizar como mínimo 2 veces al día. 2 veces al día. Si usted sugiriera los 2 horarios, ¿cuáles serían? En horarios de la mañana y en horarios antes de acostarse a dormir. Ya, qué bueno saberlo, porque las dinámicas a veces de vida no siempre nos permiten el horario del mediodía, digamos, cepillarnos los dientes, aunque hay quien pues se traslada con el cepillo, con la pasta dental para los espacios laborales, incluso para los espacios escolares, y eso es una buena práctica, diría yo. El cepillado siempre es desde arriba hacia abajo, doctora. En los dientes superiores. En los dientes superiores. En los inferiores es de abajo hacia arriba. Siempre de la encía al diente. De la encía al diente. Y el cepillado de la lengua es importante. Importante también. No siempre hablamos de ese tipo de cepillado. Pero uno de las causas más importantes de los objetivos de la buena higiene bucal es cepillarse la lengua. Sí. Sí, es muy importante. Y se hace desde adentro hacia afuera, el cepillado de la lengua, sí, ¿verdad, doctora? Así ¿Siempre hay que hacerla o no? Siempre hay que hacerla. Siempre hay que hacerla, porque también la lengua puede ser reservorio de microorganismos y bacterias. Así mismo, eso es correcto. Es que aprendemos con usted, doctora Yamilé. También se habla con cierta frecuencia, además de la higiene bucal o de la inadecuada higiene bucal como causa de la caries, el consumo de determinados medicamentos y la ausencia de vitaminas y minerales en la nutrición. ¿Es cierto? Es cierto. Existen medicamentos que por su uso frecuente pueden dar inicio, o estas personas son más susceptibles a dar inicio a la enfermedad. No significa que un ciclo de antibiótico por 7 días por cualquier proceso infeccioso te vaya a producir caries. No, es su consumo frecuente, porque a veces el desconocimiento en la población trae consigo el desecho de los medicamentos. Por ejemplo, los ansiolíticos que se usan con mucha frecuencia, los antihipertensivos, los antibióticos. Quiero ser clara en el aspecto de los antibióticos con respecto a las tetraciclinas. Las tetraciclinas pertenecen al grupo de los bacteriostáticos y su actividad es frente a las bacterias aéreas, gram positivas y gram negativas. Pero a veces el desconocimiento trae consigo complicaciones de manera permanente y que después no podemos hacer nada. Como por ejemplo, estas tetraciclinas están contraindicadas en las pacientes gestantes y en los niños menores de 12 años. Las tetraciclinas tienen la capacidad de atravesar la placenta y estas tetraciclinas provocan malformaciones en los huesos del feto. Las tetraciclinas se unen al calcio que están acumulados en los huesos y en los dientes, y esto trae consigo fluorescencia dental y manchas permanentes conocidas como hipoplasia. En los niños menores de 12 años también ocurre la coloración permanente, que varía desde un amarillo oscuro hasta un pardo negruzco que no tiene remedio. Se llama hipoplasia del esmalte, producto de este medicamento, así también como retardo en el desarrollo esquelético de ese niño. Es decir, que las consecuencias, las reacciones adversas de estos medicamentos incluso pueden tener, digamos, vida antes de que nazca el menor, antes que nazca el bebé. Hay que tener mucha precaución
con el consumo de determinados fármacos, doctora, nos queda claro. ¿Y qué pasa con los pacientes oncológicos? Con aquellos pacientes que son sometidos a determinadas terapias y que nos han contado que también tienen consecuencias dentales. ¿Qué pasa con la quimioterapia y la radioterapia? Este tipo de actividades van a interrumpir la multiplicación rápida de las células, como las cancerígenas, pero también en las células normales que se encuentran en el revestimiento de la boca y que trae como consecuencia alteraciones en el tejido bucal y en las glándulas salivales. Y esto rompe un equilibrio saludable que existe entre las bacterias, dando origen a la caries dental, a la formación de llagas y otras infecciones. De manera que los pacientes oncológicos que son sometidos a estas terapias también tienen que reforzar el cuidado bucal para evitar, en este caso, por ejemplo, las caries dentales, doctora. Así mismo. Ya. Usted habló de, digamos, la secreción salival. Es importante también en la protección de nuestros dientes y particularmente en la prevención de la caries dental. Sí. ¿Sí? La saliva tiene funciones importantes, como es el arrastre de todos esos residuos de alimentos, y esto nos evita que exista el acúmulo en las superficies dentarias y posteriormente esta acumulación trae consigo la desmineralización del esmalte. Ya, ahorita yo le preguntaba, no sé si recordará, acerca de la nutrición. Es importante en que el organismo adquiera los minerales, las vitaminas, las proteínas necesarias también para garantizar la salud bucal y evitar en lo posible la caries, doctora. El consumo de agua, por ejemplo, también. Sí, el agua es muy importante porque el agua contiene flúor y el flúor es importante para los dientes. Y esta nos permite un mecanismo de arrastre y de limpieza. De hecho, está establecido que se fomente la ingestión de agua después de las comidas. Media hora después del consumo de alimentos, he escuchado yo. ¿Es cierto Sí, eso? sí, es cierto. Que ayuda también al tema digestivo, ¿es cierto? Y a hidratar pues todo el organismo. Doctora, cuando aparece la caries dental, cuando avanza, irremediablemente al final perdemos la pieza dental. Si no es tratada la caries, sí llegamos a la pérdida dentaria. Estos son varios acontecimientos que ocurren una secuencia del otro. Una caries dental no tratada trae consigo empaquetamiento de alimentos. Esto trae consigo dolor, dificultad a la masticación. Se ve afectado el sistema digestivo porque esta función de masticación no se está realizando correctamente. Todo esto puede conllevar a una fractura dentaria, a una formación de absceso, formación de pus y finalmente se llega a la pérdida dentaria, que es una complicación permanente. Y en los niños mucho más. En los niños, nos detenemos una vez más en los niños. Si no los educamos en una cultura de higiene, si no fomentamos en ellos el interés por proteger los dientes, la estructura bucal, las consecuencias necesariamente serán estas que hemos descrito hoy en el programa, doctora. Consecuencias irreversibles, porque una vez llegada la pérdida dentaria de un niño, que se puede ver afectado la estética, si es en dientes anteriores, la fonética a la hora de pronunciar, un niño que está en ese proceso de aprendizaje, y lo más importante, se compromete el espacio del futuro diente permanente. Claro, aunque algunos piensan que como a los 5 años, a la altura de los 5 años, hay una renovación de la estructura dental, pues no importa, digamos, haber padecido la caries a los 3 o a los 4 años, pero creo que de algún modo hay un daño. Sí, un daño irreversible, porque cada diente tiene su edad biológica para brotar. Y si hay un diente anterior que realizamos la extracción dentaria y no le tocaba su edad de brote, y el que le sigue llegó primero porque tiene su camino libre, claro, ya tenemos ahí una complicación grave. Algunos acuden al alivio del dolor ante el síntoma que se genera por la caries dental. ¿Cómo ese alivio llega en casa a las 3 de la madrugada, doctora? Y después vamos a profundizar un poco más sobre este asunto, pero ¿cómo aliviar el dolor de la caries dental? Es algo que de inmediato pensamos cuando no resistimos pues una situación como esta, doctora. El remedio casero más común es el enjuagatorio de la solución salina. A esas horas de la noche lo primero que te da es coger, hervir un poquito de agua y echarle una cucharadita de sal. Sí. Y realizar enjuagatorios tibios de agua con sal. Tibias. Sí, tibias. Las aguas que se utilicen deben ser tibias con sal. Sí, con sal. ¿Eso alivia el dolor? Alivia el dolor.
con esos enjuagues. Con esos enjuagues Ya, bucales. pero un analgésico vendría bien. También podemos usar analgésicos, pero a la mano a veces no tienes ni un analgésico. Cierto. Podemos también acudir a un diente de ajo. Colocar el diente de ajo Sí, ahí, en el una lugar. vez pelado, lo maceramos bien y lo colocamos en esa cavidad expuesta. Mira, no sabía, Sí. no sabía ese remedio. Ajá. Que, digamos, satisface y de qué manera cuando afrontamos una caries dental. Doctor, hacemos un reposo, el receso que corresponde y regresamos en un tercer segmento. ¿Está usted de acuerdo? Seguro Sí. que sí, también el público que nos acompaña. Regresamos en segundos, no se aparten. Invitamos a continuar con nosotros en Consejo Sano porque la doctora no deja de sorprendernos. Hay otro grupo de factores de riesgo que no siempre son muy comentados, no siempre se conocen y que inciden de manera directa en la aparición de la caries dental. Doctora, ¿nos menciona algunos de ellos? Así mismo es. Una dieta cariogénica, el apiñamiento dentario, ¿Cuál es esa dieta, doctora? el consumo de muchos azúcares o alimentos que lo Cierto. contienen, el apiñamiento dentario, que son aquellos dientes que están unos arriba de los otros montaditos. ¿Por qué unos montados sobre otros provocan la caries? Ya eso es producto de una maloclusión, eso en otro tema lo podemos abordar. Ya. Y entonces esto trae consigo el acúmulo de alimentos. Y esto Cierto. es mayor riesgo a padecer caries dental. Es decir, que aquellos dientes que están separados más o menos unos de otros son menos vulnerables a padecer Sí, caries. sí, que tengan su espacio correspondiente, su lugar en la arcada. Ya, porque en la medida que están, digamos, unos sobre otros, para llamarle de algún modo, pues hay más posibilidad de que se acumulen restos de alimentos, de que surjan bacterias, ¿cierto? Y se dificulta la higiene bucal. Y se dificulte la higiene bucal. Pero hay otros factores también, los sociales, hay algunos que hablan de factores sociales asociados con la cultura, con la información. Sí, es muy importante. Los factores sociales influyen mucho porque un grado de escolaridad, un bajo nivel de educación trae consigo un bajo nivel de instrucción, un bajo nivel de educación para la salud y por ende un bajo ingreso. Y todo esto genera una mala higiene bucal como síntomas, decirlo de alguna manera, de modos y estilos de vida inadecuados, y estas personas van a estar más susceptibles a padecer la caries dental. Lo comprendemos, es un riesgo cuando no tenemos el conocimiento, cuando no estamos suficientemente informados, pues entonces no actuamos en correspondencia con la necesidad de la salud que requiere la estructura bucal, doctora. Entremos en los minutos que restan en los tratamientos. ¿Qué hacemos ante el diagnóstico de la caries bucal, o mejor, de la caries dental? Son variados los tratamientos que existen para la caries dental. Una vez que el paciente llega a nuestra consulta, evaluamos el caso y procedemos a realizar un tratamiento como por ejemplo la restauración básica de un molar. Una vez preparada la cavidad, colocado su base cavitaria, procedemos a la restauración con el material definitivo que es la amalgama. Ya, pero doctora, ustedes limpian toda esa estructura, eliminan la caries en ese trabajo que hacen en la clínica y que resulta para muchos tan temeroso. Así mismo. Se limpia la caries, se puede eliminar la caries dental allí, en el tratamiento que Sí. ustedes hacen. Se puede eliminar la caries dental allí. Allí es donde único se puede eliminar. Sí. En casa podemos tomar medidas de momento para aliviar el dolor temporal, pero allí es donde se resuelve el problema. Se alivia la caries. Claro, pero a veces Se elimina. ocurre, doctora, disculpe que la haya interrumpido, que hay primero que eliminar la infección para después entonces hacer el tratamiento que sigue. Sí, porque como dije en el concepto, la caries es una enfermedad infecciosa. Una vez eliminado todo ese tejido reblandecido de caries, que es la infección, procedemos al tratamiento. Si la enfermedad ha avanzado demasiado, lo adecuado, el protocolo a seguir es extraer lo que quede, el resto de la pieza dental. Sí, si la pieza dental nos permite la posibilidad de realizar un tratamiento pulpo radicular, conocido en la calle como TPR, Sí. si lo podemos hacer,
ya por ahí tenemos otra vía de salvar y mantener esta pieza dentaria. Si no podemos acudir a ese tratamiento por la pérdida dentaria, que es muy deteriorada, pues entonces sí llegamos a la extracción dentaria. A la extracción dentaria, pero ustedes lo tienen como una segunda opción. Como la última opción. Como la última opción. Agotamos todos los tratamientos, todas las posibilidades para salvar la pieza. Hay una palabra que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, la evocamos con regularidad aquí, y es la prevención. Usted ha hablado de la higiene, insiste en la higiene desde las primeras edades de la vida. Hay algunos instrumentos, accesorios que se pueden utilizar también para ayudar en esa higiene. Se habla del hilo dental, por ejemplo. Hay otros. Sí. Se estima, se recomienda, se llama la reflexión que el hilo dental es importante siempre antes del cepillado, porque él nos permite sacar lo que el cepillo no puede. Claro. Siempre se pasa primero y posteriormente el cepillado. Pudiéramos decir de alguna manera también cambiar este cepillo dental cada 3 meses. Un cepillo dental que tiene las cerdas blandas no cumple función ninguna. Tanto las encías como los dientes se ven afectados. Visitar la clínica estomatológica al menos una vez al año para hacer limpiezas puede también ayudar. Sí, es muy importante la visita al estomatólogo. Se sabe que el miedo al estomatólogo, eso es generalizado desde los niños hasta los adultos, pero ¿qué pasa con estas visitas que son fundamentales? Que esto a nosotros nos ayuda y al paciente también, porque en las primeras etapas de una enfermedad bucal podemos detenerla a tiempo, como la caries dental y la enfermedad periodontal. El diagnóstico temprano nos puede ayudar de manera significativa. Así mismo. A evitar la pérdida de la pieza, doctora. Por eso es importante la visita al estomatólogo. Ya. Y evitar el exceso en consumos de chocolates, consumos de caramelos, de alimentos azucarados. Doctora. Una dieta saludable es fundamental también. Y evitar todo contacto con alimentos dulces. Siempre que, claro, sea posible, porque nos gusta tanto. Sí. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Consejo Sano. Hoy hemos adquirido una cultura de higiene bucal superior a partir de los conocimientos que usted nos ha ofrecido en el espacio. ¿Regresará usted a Consejo Sano? Sí. Muy agradecida y esperando invitación nuevamente. Aquí la esperamos. Y a ustedes también, al público fiel que nos sintoniza cada semana. Regresamos dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.